Padre, gracias por todo lo que tú has hecho en este servicio, Señor. Pedimos tu bendición ahora, Padre, que tú desciendas con un espíritu de recogimiento para absorber tu palabra. Ayúdanos a enfocarnos en una sola cosa, Señor. Darte gloria, honra y honor y traer agrado a tu espíritu, Padre. Download, Señor, haz bajar directamente tu mensaje para este pueblo. Si quieres hacerlo diferente al de esta mañana, si quieres confirmar las cosas que se dijeron esta mañana también, Padre, este pueblo tiene una necesidad personal diferente a esta mañana, Padre. Queremos honrarte y creemos que tú eres el Dios de la iluminación, el Dios que da palabra profética para tu pueblo. Queremos un pan fresco, recién horneado, salido de tu boca y de tu corazón, Padre, para nosotros. Refresca nuestra mente, nuestro espíritu, Padre. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, en esta congregación, por toda la vida que está representada en estos anuncios, Señor, en estos ministerios. Todas las cosas que tú estás haciendo en esta ciudad y en esta comunidad. Gracias por las personas que has traído, Señor, en esta mañana. Yo pido que tu palabra y tu espíritu bendigan y renueven a tus hijos y que nos vayamos con un corazón lleno, Padre, un espíritu nutrido por el mensaje de la palabra poderosa y viva. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, amén. Hermanos, estamos hablando acerca del papel de la oración, el rol que juega la oración en el proceso de sanidad y de salud espiritual que nosotros hemos estado señalando. ¿Qué papel juega ese aspecto de las cosas? En la escala mayor, ¿cómo podemos nosotros mantener vidas sanas, vidas saludables? ¿Y cómo podemos usar la oración como un arma para superar ataduras mentales y espirituales, luchas que tenemos del pasado, sanidad de experiencias que nos han hecho daño? ¿Qué rol juega específicamente la oración? Hay un pasaje que, si es como se dio esta mañana, hay tanto material que cubrir que no voy a llegar a la discusión misma del pasaje, pero que este pasaje muestra cómo la oración puede cambiar el curso de la vida de una persona con, en este caso, una carga emocional y espiritual. Primero de Crónicas, capítulo 4. Yo he predicado hace tiempo sobre Jabes, y lo quiero hacer ahora a la luz de ese aspecto de la sanidad emocional, la sanidad de las heridas. Pero en realidad esto es simplemente una ilustración del tema mayor de la oración y cómo la oración cambia nuestro destino y cambia nuestras condiciones. Dice el versículo 9 de capítulo 4, primero de Crónicas: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Y eso es lo que quería decir la palabra Jabes en el hebreo, en que su madre lo nombró. Quiere decir específicamente dolor. Ella quería memorializar, y como hacían los judíos, que muchas veces usaban el nombre del niño para señalar una palabra profética sobre el niño, su naturaleza o algo que ellos deseaban que Dios hiciera en la vida de ese niño. Esta mujer, yo creo que insensatamente, queriendo como sellar ese recuerdo doloroso, en que este niño había nacido en un parto traumático y doloroso, y ella pues le puso ese nombre a su hijo, dolor. Tengan cuidado con los nombres que usted le pone a sus hijos, de paso, porque eso es como a veces una palabra profética que lo señala, y es como un destino que usted le está impartiendo a su hijo. Cuando nosotros quisimos nombrar a nuestra segunda hija, Abigail ha sido una heroína de mi vida. Es una mujer sabia en la Biblia, una mujer de determinación, una mujer de reconciliación, una mujer segura en sus acciones. Ustedes recuerdan la historia de Abigail, una historia preciosa. Y sentimos del Señor ese nombre, ¿no? Y quisimos como impartirle un destino a nuestra hija por medio de ese nombre.
Pero esta mujer hizo algo contrario. Ella le puso a su hijo el nombre de Dolor, que es lo que quiere decir Jabes. Y después yo voy a hablar de por qué eso es importante, por qué la Biblia señala ese hecho, ¿no? Porque lo que sigue es interesante. Y dice que Jabes, invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. Invocó al Dios de Israel. En otras palabras, oración. Clamó al Señor. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y dice aquí que le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Me gusta esa palabra, otorgar. Es como que Dios le concedió, Dios le dio como premio, Dios le dio como recompensa lo que Él le había pedido. Y nos recuerda que si nosotros queremos cambios en nuestra vida, si queremos transformaciones de las luchas que tenemos que ser gente de oración. Jabes recibió y se le otorgó porque pidió. El apóstol Santiago dice que no recibimos, ¿por qué? Porque no pedimos muchas veces. Y el Señor Jesucristo dice, al que pida, se le dará. En otras palabras, ahí hay una regla, una ley. Si usted no pide, no espere que va a recibir nada del Señor, ¿sabe? Es más, dice también que pida con fe, no dudando. No, tenemos que buscar ese recinto de fe cuando nosotros le pedimos al Señor. Y si usted distingue que en su oración hay como una mezcla de fe y de duda y de cuestionamiento, mire, manténgase en oración hasta que se purifique su oración. Hasta que su oración llegue a ese punto de firmeza en lo que usted está pidiendo. ¿Sabe que muchas veces Dios no contesta hasta que nuestra oración sea purificado? A veces hay mezcla en nuestras oraciones. Le estamos pidiendo al Señor una cosa, pero secretamente en nuestro subconsciente le estamos pidiendo otra. O le estamos pidiendo a medias. Y Dios dice, ¿sabe que esa oración así chabacana yo no la honro? Voy a esperar hasta que tú llegues al punto de la desesperación. ¿Cuántos de ustedes han orado muchas veces por algo durante varias ocasiones? Y un día llega un momento en que usted ora y usted siente como que esa oración como que se afincó y llegó al trono de Dios. Y usted sale de ahí sabiendo que ya Dios contestó la oración. Y era que Dios estaba esperando a que usted llegara a ese momento. Y Dios es un ser muy claro en sus cosas. Quizás yo les dije, hace años atrás, cuando estábamos en la construcción del primer edificio, la renovación esa total. Y como siempre ha habido en estos proyectos de construcción, siempre ha habido pruebas y cargas financieras. Y estábamos en un momento crítico de la construcción en que habíamos ordenado el elevador, habían instalado el elevador y necesitábamos pagar $30,000 en apenas unos 3-4 días. Y la compañía venía ya para cobrar ese dinero. Y eso me tenía a mí bastante turbado. Era ya hacia el final de la construcción. Siempre los finales de la construcción son los tiempos más difíciles. Y yo estaba con una carga estaba orando al Señor porque nunca me ha gustado quedar mal en esas cosas. Y no sabía qué íbamos a hacer. Y recuerdo que yo venía de llevar a mis hijas a la escuela y venía solo en el carro y venía por la ruta 93 hacia el norte, cerca de Woburn, y ya viendo los edificios de Boston a la distancia. Y de momento yo miré hacia el firmamento y me vino con una certidumbre que yo no sabía de dónde venía. Pero era como que me dijeron, en este momento tu oración llegó al trono de la gracia de Dios y está respondida, está contestada. Yo no puedo explicar eso porque nada había cambiado. Todo parecía igual. Pero extrañamente yo sentí que la oración había finalmente descendido ante el trono del Señor y recibí paz en mi corazón. Al otro día prácticamente yo estaba en una reunión de pastores en la casa del pastor Sergio Pérez y yo creo que yo he dicho esta historia en otra ocasión. Y ahí en esa reunión estábamos como 6-7 pastores, habíamos almorzado en la casa. De hecho, de ahí de esa reunión salió también el ministerio de Copani, la confraternidad de pastores hispanos de Nueva Inglaterra.
Y estábamos allí y yo les dije a los pastores en un momento de oración que teníamos así íntimo, que nos invitaron a cada uno a compartir nuestras cargas. Y yo les dije, mire hermanos, tengo esta situación, dentro de 3 días, 2 días, tengo que pagar $30,000. No dije cuánto, porque después lo dije, pero fue por esta razón. Tengo que pagar un dinero grande y no tenemos ahora mismo, francamente, cómo hacerlo. Y ahí mismo uno de los pastores, el hermano David Marrero, me dijo, bueno, ¿y cuánto necesita? Yo le dije, necesito $30,000. Me dijo, hablemos al final de este tiempo. Y al otro día David me entregó un cheque de $30,000 y me dijo, mira, te lo voy a prestar, no te preocupes, págalo cuando puedas y atiende primero tu necesidad. Es un dinero que yo ahora mismo no necesito. Y yo le pude pagar ese dinero a la compañía y al poco tiempo Dios me permitió, en un viaje que hicimos a predicar en Chicago, le entregué su cheque de $30,000 y casi se puso, creo que se puso a llorar, si no mal recuerdo, y me dijo, ¿sabes qué? Estaba necesitando ese dinero y no me atreví a pedírtelo. Y el Señor, pero ¿cómo Dios hace las cosas, hermano? ¿No? Que Dios contesta las oraciones. Y podría decirle así de muchos. En este proceso con nuestra nietecita, que ha sido de tanta bendición, paradójicamente, para nosotros, pasó lo mismo. Daniela Isabel nació el 15 de noviembre. Y en los primeros días, imagínense una bebita de 25 semanas, 1 libra y 3 onzas, 11 pulgadas de tamaño. Había ciertas complicaciones con su respiración, otras cosas. Y Meche, que es terapista ocupacional y que trabaja precisamente con niños con problemas de desarrollo y que trabaja mucho con niños prematuros y todo eso, muy consciente de todos los peligros y de todas las complicaciones que pueden surgir a esa edad de 25 semanas. Eso es una edad ahí como donde solamente el 70% de los niños viven. Y otros que viven salen con muchas complicaciones y complejidades. Y estábamos bastante cargados sobre eso y los primeros días fueron días así muy dudosos y no estaba progresando la niña y muchas cosas. Y después de Thanksgiving, pero así con esa carga y escuchando todas las posibilidades y todas las cosas, uno de los tiempos más difíciles me vino a mi espíritu, y estábamos en oración. Yo sé que muchos de ustedes oraron y yo le agradezco tanto al Señor por sus oraciones, y yo sé que eso hizo la diferencia, y yo también clamando, Meche, todos nosotros clamando al Señor por la vida de nuestra nieta. Y en ese momento me vino también ese sentido como que todo va a estar bien, no te preocupes. Y yo no podía explicarlo porque fue como que usted va en drive y de momento está caminando, o en reversa y va en drive, no hay un cambio ni nada, sino que instantáneamente la dirección cambia. Yo sentí como que en ese momento podíamos estar tranquilos. Dios había cambiado la situación. Y para gloria del Señor, nuestra nieta ha progresado, ha prosperado. Estamos asustados de lo gordita que está y lo bendecida que está, lo linda al Señor la gloria, y que sea así siempre. Tan agradecido del Señor. Pero hay momentos en que todo cambia por la oración. Y hay momentos, usted puede estar a veces luchando y peleando durante meses y semanas y hasta años por una situación, una petición, un hijo, un matrimonio, un problema, una aflicción mental, emocional en su espíritu. Y usted clama y clama y clama al Señor, y Dios está allí, y usted no sabe qué luchas hay detrás de los aires. Porque también luchamos contra poderes, principados, potestades, que a veces resisten la respuesta. ¿Por qué misterios? No sabemos, pero sí se da. Y usted tiene que persistir. Parte de la vida de oración es la persistencia, el presentar nuestras necesidades ante el Señor insistentemente. Parte del secreto de la oración es persistir en la oración hasta que usted vea una respuesta, hasta que haya una definición. Si la definición es no, pues es no, y amén, gloria a Dios. Usted bese la mano del Señor, confórmese y siga para adelante. Y encuentre su conformidad. Es una de las cosas que en este proceso, por ejemplo, de nuestra nieta, nosotros hemos recibido una contestación bien linda, bien positiva del Señor. Pero es como que Dios me ha dicho en susurro, mira, escuché tu petición, bendije, y la de todo el pueblo de Dios, pero si yo no te hubiera contestado en esa manera, tendrías que bendecirme igualmente. ¿Sabe?
Porque, y eso es lo que yo no he querido olvidar eso, que si a veces pedimos al Señor algo y el Señor dice, no. Y entonces usted tiene que bajar la cabeza y besarle la mano a Dios, decir, Padre, hágase tu voluntad. Te amo, te serviré, estoy un poquito molesto, pero se me va a pasar el pique en unos días y voy a volver a amarte y a bendecirte y a declarar tu fidelidad, porque no todo el mundo. Interesantemente, al lado de Daniela, con el tiempo llegó una bebita con un problema terrible de los huesos. Es un problema, pero horroroso, donde los huesos son casi como porosos y se parten fácilmente. Y esa niña estaba condenada a una vida de cientos y cientos de quebraduras de hueso a través de toda su vida, porque se les quiebra de mirarla solamente. El Señor decidió llevarse esa bebita con él. Y esos padres, yo he orado por ellos, nunca los he conocido, solamente sé su apellido, pero he orado por ellos y he recordado que a veces Dios escoge, y esa gente son creyentes también, esa pareja, ahí al lado una del otro, y uno recibió una bendición y una respuesta como queríamos, y el otro, Dios dijo, no, me la voy a llevar conmigo y la voy a sanar allá en el cielo. Y yo le pido al Señor que la fe de esos hermanos no falte. Porque a veces Dios te va a decir, mira, eso que tú me estás pidiendo no es bueno para ti, no te conviene. O eso que tú me estás pidiendo no me trae gloria a mi nombre. Y yo tengo otros planes para ti o para otra persona que va a ser bendecida a través de esa situación o lo que sea. El tablero de ajedrez de Dios es infinito. Nosotros a veces solamente vemos 2 o 3 piezas ahí que están inmediatamente delante de nosotros. Dios ve el pasado, el presente, el futuro, los millones y billones de seres que están relacionados unos con los otros. Y quién sabe si lo que pasó aquí comienza a moverse y termina en una bendición para alguien en la China o en África o donde sea. Porque la vida es una red de relaciones. Y usted no sabe cómo una cosa se relaciona con otra, con otra, con otra. O qué misterios hay detrás de las cosas. Entonces usted tiene que, hablando así, ¿no? Dejando que el Señor dirija. Le oramos al Señor, no que hablar la palabra profética. Ahí está el caso de David. David había pecado gravemente y había cometido un adulterio que terminó matando a un general de su ejército para encubrir el hecho de que esta mujer casada, con quien él había tenido una relación ilegítima, había quedado encinta y él quería encubrir el escándalo. Entonces trató de hacer que su esposo viniera del campo de guerra y que se acostara con la mujer para que pensaran que era el hijo de él. El hombre, un hombre serio, dijo, no, mientras mis guerreros están en el campo de batalla, yo no voy a estar negociando con mi mujer. Se le dañó el plan a David y mandó a matarlo. Un plan allá que nadie vio, pero Dios lo vio. Y entonces Dios dijo, ese niño que ha nacido de este enlace es objeto de vergüenza para mi nombre, esencialmente, y tiene que morir. Póngalo de esta manera, el Señor se lo iba a llevar, porque esa criatura inocente iba a estar con el Señor. Pero Dios no por esas razones dio un decreto, ese niño no puede vivir. ¿Y qué dice la Biblia? Que David se metió en ayuno, oración, no se bañó, no comió, no durmió sobre su cama un cierto número de días y estuvo clamando al Señor para que no le quitara la vida a ese niño. Pero Dios había dado una palabra y en este caso fue irrefutable y el niño murió. Sus oraciones no fueron contestadas. Había otros intereses mayores, había otros asuntos. A veces hay cosas que pasan en el mundo del espíritu y usted no sabe por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. Y nunca lo sabrá hasta que no llegue allá al reino de Dios y Dios le explique algún día o le deje ver el video de por qué fue que pasó lo que pasó. Muchas veces hay cosas que suceden en nuestra vida y no vamos a saber la respuesta aquí en la tierra. En este caso, David sabía por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo. Y dice la Biblia que en un momento se dio cuenta que cuando el niño había muerto, que sus criados estaban cuchicheando detrás y él supo que estaban hablando de que el niño había muerto. Se dio cuenta. Y entonces preguntó, ¿el niño murió? Sí, murió. Entonces David lo que hizo, se levantó de su lugar donde estaba tirado en el piso, fue a su dormitorio, se bañó, se puso ropa fresca, limpia, y comió, pidió que le dieran comida, y los criados estaban pasmados,
Señor, pero ¿cómo es esto? Que tú, cuando el niño estaba vivo, tú estabas ahí tirado en el piso agonizando y ahora que se muere te vistes y te perfumas y comes y todo. Y David le dijo, ¿saben qué? Cuando yo estaba orando, yo oraba para que el Señor tuviera misericordia de él. Dios no quiso. Y ahora ese niño dice, yo voy a él. Él no viene a mí, dijo David, sino que yo voy a él. En una de las pocas expresiones claras en el Antiguo Testamento de esa vida eterna y la permanencia de la vida eterna. Entonces David dijo, no, ya Dios dio su dictado, Él está en el cielo, yo voy a conformarme. ¿No? Y muchas veces así pasa en la vida cristiana. Si Dios no contesta como tú quieres que conteste, pídele al Señor que te dé la fortaleza para seguir creyendo en Él. Y seguir bendiciéndolo y encontrar más razones todavía para darle gracias y sacarle provecho a tu situación. Porque eso es bien importante, porque a veces somos niños malcriados y solamente bendecimos al Señor si Él nos da lo que queremos. Pero muchas veces Dios quiere y tiene otros planes en nuestra vida. Hablando acerca de eso, de las oraciones que se toman mucho tiempo, porque hay guerra espiritual y hay resistencia detrás de bastidores. Daniel es uno de los ejemplos de mayor oración, era un hombre de oración, toda su vida era orar, y por eso se metió en problemas una vez, cuando en un tiempo en que estaba orando en su ventana y mucha gente lo odiaba por la preferencia que le tenía el rey, lo vieron orándole a Dios, al Dios verdadero, no al Dios falso de Babilonia, y lo acusaron ante el rey, porque Daniel vivía orando continuamente, y como era un hombre de oración, y un hombre de integridad delante de Dios, Dios siempre lo bendijo con revelación, le dio un espíritu de revelación y de ciencia. Y Daniel estuvo clamándole al Señor por su pueblo que estaba en cautiverio. Él de hecho era un cautivo en Babilonia, que había sido educado desde jovencito en la Universidad de Babilonia y ahora era un funcionario del rey. Pero su pueblo, el pueblo de Israel era cautivo en Babilonia y él era uno de esos cautivos. Y Daniel agonizaba por su pueblo y le pedía al Señor que perdonara a su pueblo. Hay una de las oraciones más bellas de toda la Biblia, está de hecho, cuando Daniel ora sustitutivamente por su pueblo y clama a él. Y Daniel le pidió al Señor revelación y estuvo 21 días orando y ayunando y clamando al Señor y la respuesta no le vino en ningún momento, hasta que se le apareció un ángel. Y le dijo, Daniel, varón escogido de Dios, dice, desde que tú te dispusiste a orar, tu oración llegó al trono de Dios. Y el ángel le dijo, pero me retuvo, dice, un espíritu demoníaco, que o estaba a favor de Babilonia, porque hay poderes espirituales muy grandes que están sobre naciones, o están sobre ciudades, son principados que gobiernan regiones. Y se le opuso Satanás a este arcángel, era un arcángel, creo que era Gabriel, sino que es el ángel que supuestamente que guerrea a favor de Israel específicamente. Se le opuso Satanás a este ángel que venía con un mensaje del trono de Dios para contestar a esa petición de sabiduría y de revelación de parte para Daniel. Dice, se me opuso durante 21 días, pero ahora he llegado para fortalecerte y para darte la revelación. 21 días de guerra entre un ángel y un poder del diablo, que no quería que le llegara la revelación y la palabra profética al profeta de Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Hermanos, hay misterios sobre misterios en el mundo del Espíritu. Y nosotros tenemos que ser sabios y entender la palabra del Señor para conocer cómo es que se libran a veces batallas y guerras en el mundo del Espíritu. Y a veces nosotros estamos aquí en el mundo del tiempo y del espacio orando por algo, pero atrás de eso hay luchas, hay poderes que no quieren que usted reciba la bendición de Dios. Hay acusaciones contra el pueblo de Dios. Muchas veces nosotros estamos en pecado en ciertas áreas y oramos, estamos pidiendo al Señor, Señor, socórreme esto, y el diablo está en el trono de Dios diciendo, esta persona está en pecado, tú tienes que dejarme actuar. Y Dios, que es un juez justo, tiene que quitar sus manos muchas veces y dejar. Por eso es que también esto es un engranaje. Oración va con santidad, va con persistencia,
va con sujeción a la voluntad de Dios, va con paciencia, muchas cosas que están unidas una a la otra. Esto es como un reloj, cada pieza está unificada con la otra. Yo creo que Dios, por ejemplo, tiene grandes cosas para nosotros como pueblo, para este ministerio, todavía más de la que hemos visto, más de la que hemos visto. Pero yo sé que hay guerra espiritual en los aires, deteniendo, hay cosas que tienen que resolverse, controversias y resistencias. No todo está simplemente bajo nuestro control. Hay misterios y por eso hay que continuar tocando a la puerta del Señor. Y uno se mueve tranquilo. Mientras viene la respuesta, usted siga haciendo todo lo que le venga a la mano. Yo trato de todo lo posible mantener este jardín bien bonito, bien cultivado para el Señor, en lo que viene lo otro que Él tiene. No voy a perder la paciencia porque no venga lo que Él ha dicho que va a venir y me voy a impacientar, voy a decir, pues no voy a hacer nada de malcriado. No. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida congregacional en todas las formas en que podemos ser fieles al Señor, darle al Señor, santificarnos más y más, vivir en orden, evangelizar en la medida en que Dios nos permite, hacer todo, mantenernos diligentes en lo que viene la gran bendición que Dios tiene para nosotros. Pero mientras tanto hay que esperar y saber que hay cosas detrás de bastidores que se están dando que nosotros a veces no tenemos control de ello. Y por eso es que es tan importante que cuando nosotros oramos, mantengamos siempre ese sentido de continuar ahí. Muchas veces hay cosas que tú vas a tener que pedir al Señor durante años. Yo les he dicho, hay oraciones que yo tengo delante del trono de Dios de 20 años, 30 años, y todavía no he visto la contestación completamente. Pero lo que hago es que como me cepillo los dientes todos los días, así vengo ante el Señor y le presento mi oración otra vez. Calladito, tranquilito, deposito otro centavito más en la alcancía. Y yo sé que un día Dios contesta porque siempre ha contestado. Les puedo decir que en todo momento yo he visto cada intuición, cada sospecha que Dios me ha dado, siempre la he visto realizada. Y esta última yo creo en el nombre del Señor que también va a venir. Porque a veces toma tiempo. Dios me guía en esa dirección, en este servicio. Si usted quiere escuchar otro sermón muy diferente esta mañana, pero Dios sabe cómo hace las cosas. La mujer tsunamita es una de mis heroínas en la Biblia. Y la tsunamita era una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios. Y dice la Biblia que ella siempre veía al profeta Eliseo pasar enfrente de su casa, camino hacia alguna misión o algún lugar. Y ella invitó de vez en cuando al profeta Eliseo a quedarse en su casa a comer. Y un día, después de ya tenerlo unas cuantas veces en su casa, vino donde su esposo y le dijo, ¿sabes qué? Este hombre yo entiendo que es un hombre de Dios, es un varón de Dios, es un profeta genuino. ¿Por qué no le hacemos un dormitorio? Y cuando él vaya por ahí de camino, como un hotelito, que él pueda quedarse aquí y descansar y seguir su camino. Ella tenía un deseo de bendecir el reino de Dios. Qué importante, hermano, eso, ¿no? De que nosotros seamos generosos con los bienes y los dones que tenemos. Porque si usted bendice el reino de Dios, Dios le va a bendecir a usted. Por eso es que insistimos también mucho. Esta mujer ella era una mujer de negocios y tenía una buena posición social y quiso construirle al profeta un dormitorio en su casa. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber, hermanos. Mire, si usted quiere bendición, meta al Espíritu Santo en su hogar. Llene su hogar de buena música cristiana, llene su hogar de lectura de la palabra, llene su hogar de oración, llene su hogar, haga de su hogar un santuario, tener un espacio donde la presencia de Dios pueda venir y morar en medio de nosotros, muy importante. Y entonces ya dice que hizo un dormitorio y puso allí una mesa, puso una lámpara, puso una cama y puso una silla para que el profeta de Dios se sentara cuando viniera de camino. Y dice, es interesante lo que dice la Biblia, dice que después de mucho tiempo Eliseo decidió quedarse un día en su casa. Eso quiere decir que posiblemente pasaron semanas y meses. Y ese lugar que ella preparó para el profeta permaneció sin usarse, sin estrenarse. Pero un día él pasó por allí y decidió, hoy me voy a quedar en esta casa y voy a dormir allí.
Y eso pasa así muchas veces, ¿no? Que muchas veces en nuestras oraciones nosotros se las levantamos al Señor, le pedimos una y otra vez y queremos como hacer un espacio sagrado dentro de nuestros problemas. Y el Señor está allí, ¿por qué razones? Nadie sabe. Y no llega. Pero un día Él viene y se queda. Y entonces recibimos la bendición. Y muchas veces también eso nos advierte algo. No deje de orar, porque muchas veces es esa oración que te faltaba la que hubiera hecho la diferencia. Eso es bien importante. Dios me habla claramente a hablarle a ustedes acerca de la persistencia. Si alguien puede beneficiarse de eso. El caso fue que ese día Eliseo se quedó y le dijo a su criado, manda a llamar a esta mujer que ha sido tan generosa conmigo. Mire todas las cosas que ella había hecho. Durante años posiblemente había bendecido al profeta, quizás le había dado ahí unos pesitos para que se comprara un almuercito en el camino, lo que fuera, cuando se iba. Y ahora se queda el profeta en el cuarto que ella apartó para él. Y entonces Eliseo dice, mándala a llamar a su criado. Y cuando ella llega, Eliseo le dice, mira, tú has estado tan generosa, tan solícita con nosotros por nuestra comodidad. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Porque cuando usted es persistente delante de Dios y quiere bendecir al Padre, Dios no se cansa entonces de buscar formas de bendecirlo a usted. Y él le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Tú quieres que intervenga a tu favor con el general, con el representante del rey? En otras palabras, Eliseo lo primero que pensó fue, ¿qué favor material le puedo hacer a esta mujer? ¿Y ustedes recuerdan la respuesta de ella? Ella le dijo, yo habito entre mi pueblo. En otras palabras, yo no necesito nada, yo estoy bien como estoy. Me encanta, eso dice mucho el carácter de esta mujer. Ella estaba segura y confiada en sí misma. No necesitaba por ahí que le estuvieran haciendo favores, ve al consulado para que te den la visa, no. Simplemente, tranquilo, yo estoy bien. Pero eso es lo que pasa, que cuando usted ama a Dios y sirve al Señor, es como que Dios tiene algo que le pica por dentro. Yo quiero bendecir a esta persona y ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces el criado le dijo a Eliseo, ¿sabe qué? Una cosa, ella no tiene hijos, nunca han tenido hijos. Que si tú quieres hacer algo, bendícela en esa dirección. Y entonces Eliseo la mandó a llamar y le dijo, de hoy al próximo año tú vas a tener un hijo en tus brazos. Gloria al Señor. Y la mujer se quedó boquiabierta y lo que le dijo fue, Señor, no te burles de mí. Porque era algo tan increíble para ella y me imagino que algo que había estado ahí en los secretos de su corazón tanto y que ya ella se había dado por vencida. ¿Quién sabe cuántas veces ella fue al templo como Ana para pedirle al Señor que le diera un hijo y nunca recibió la respuesta? Pero ese día llegó su día y con la presencia del poder de Dios en medio de ella, Él le dijo, no te preocupes, de un año aquí tú vas a tener un hijo en tus brazos. Y dice que así mismo fue. Un año después, ella tenía a su hijo en los brazos. Porque cuando tú oras, cuando tú eres íntegro, cuando tú persistes, cuando tú esperas el tiempo de Dios, cuando tú preparas un espacio y tú dejas que el Señor se encargue, tú cumple con tu parte, haz tu parte. Y mientras tú esperas la bendición que Dios dijo que te iba a dar, sigue haciendo todo lo que tú puedas. Haz el bien, ve a la iglesia, alaba al Señor, manda la ropa al dry cleaner, lava el carro los sábados, haz tu compra en el supermercado y sigue presentando tus peticiones y tus oraciones delante de Dios. Baña esa tierra con agua, con un poquito de Miracle Grow y en su momento, ¿sabe qué? Dios te va a dar la bendición, la palabra. Porque es que tenemos que vivir en oración. La oración debe ser el sofrito de la vida cristiana. Apunte eso por ahí, por favor. La oración es el sofrito de la vida cristiana. Yo imagino que C.S. Lewis lo hubiera dicho de una manera más elegante. Pero el caso es que, hermanos, nuestra vida tiene que estar regada, irrigada, saturada con oración. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, tiene que estar como saturado de esa expectativa. Uno tiene que vivir como una tierra hambrienta de la bendición de Dios. Nosotros tenemos que hacer de nuestra vida total una oración delante del Señor. Por eso Pablo dice, orad sin cesar. Es porque la oración tiene que ser la respiración. Usted aspira y expira aire y asimismo usted tiene que estar continuamente orando y en expectativa
mirando siempre de dónde va a venir la próxima bendición. Usted tiene que ser una persona de fe, una persona abierta a la bendición. Usted tiene que creer que Dios puede hacer lo que Él le dé la gana y que buenas cosas van a venir a su vida. Usted tiene que vivir con esa expectativa continua de que a la vuelta de la esquina le espera la próxima bendición que Dios tiene para usted. Y cuando usted aprende a vivir así, con esa libertad, con esa creencia de que Dios me quiere bendecir, de que mi vida, mi futuro, mi familia está sellado con la aprobación de Dios, entonces usted se convierte en una oración viviente, en una oración muda. Usted va a estar orando 24 horas al día porque su subconsciente está abierto a la bendición de Dios. Y entonces no dude que su vida va a estar continuamente siendo fertilizada con los favores y las bendiciones del Señor. Porque usted será un imán de la gracia de Dios. Y por eso tenemos que pedir al Señor: Señor, aumenta mi fe cada día. Borra la negatividad de mi pasado. Si usted, antes de estar en los caminos del Señor, recibió golpes de la vida y pobreza y miseria y palos del enemigo, recuerde que ahora cuando usted está en los caminos del Señor, usted tiene que cambiar de mentalidad. Olvídese de esa mentalidad maloliente y putrefacta del pasado y cambie a una mentalidad de expectativa de que Dios está con usted, que Dios quiere bendecirlo, que Dios tiene buenas cosas para usted. Pídele al Señor que cambie su expectativa y dese una dosis continua de la palabra del Señor. Reprograme su cerebro y su espiritualidad, de manera que usted pueda comenzar a creer que en Dios todo es posible, que usted tiene a su favor al Creador del universo y que cualquier cosa Dios le puede sacar de cualquier aprieto que venga a su vida. Interesantemente, esta mujer tsunamita, después de recibir esa gran bendición de Dios, ese hijo marcado con el favor de Dios, dice que un día el niño estaba con su papá en el campo y sintió un terrible dolor de cabeza. Y el papá mandó a uno de los criados a que se llevara al niño a la mamá y murió el niño en los brazos de su madre. Y uno se pregunta: caramba, pero si Dios le dio este niño a esta mujer, ¿cómo es posible que entonces el niño se muriera? Están los misterios. Es que a veces, aun cuando la bendición de Dios está, en un caso tenemos luchas y aflicciones, y la vida es así, y el mundo es difícil y es complejo. El caso fue que el niño se murió, y ahí de nuevo viene la oración, porque muchas veces Dios te da algo, te da una bendición, y puede venir una situación difícil. Y entonces dice que la mujer cogió al niño, ¿y dónde metió ella al niño? Lo metió en la habitación del profeta. ¿Cree usted que eso fue coincidencia? No tenía otros cuartos. ¿Dónde lo hubiera puesto usted? En el cuarto del niño, seguramente. Bueno, lo hubiera llevado a la funeraria, probablemente. Pero no, ella era una mujer de fe. Y yo creo que el hecho de poner al niño en el cuarto del profeta tenía un simbolismo muy grande. Primero decía: Dios me dio este muchacho y nadie me lo va a quitar. Y si Dios me lo dio, eso es problema de Dios. Y esta mañana yo hablaba de un rey que recibió una amenaza, una carta de amenaza de parte de otro rey, un rey judío, piadoso, un hombre de Dios. No recuerdo si era Ezequías o Osías, uno de esos dos, Ías. Y recibió una carta diciéndole que iba a invadir su tierra y que se diera por vencido y que le entregara su país. Era un imperio muy poderoso. ¿Y qué hizo este rey? Dice que cogió la carta de este rey malévolo y la llevó al templo. Fue al templo, fue al altar y puso la carta sobre el altar. Y le oró al Señor. Y Dios hizo una gran obra y venció ese poder enemigo y le dio una gran liberación al pueblo de Israel en ese tiempo. Este rey llevó esa carta y la entró en el santuario como diciendo: Padre, esto es asunto tuyo. Yo no puedo bregar con esto, es demasiado grande para mí. Esto es tu asunto. Porque cuando usted tiene problemas y tiene necesidades, mire, llévelo al trono de la gracia. Cuando nosotros oramos, eso es lo que hacemos.
Cogemos el problema, cogemos la aflicción mental, cogemos la atadura, cogemos la dependencia de una droga, cogemos el problema matrimonial y lo sacamos del terreno simplemente del tiempo y del espacio y de los recursos humanos y lo entramos en el terreno sagrado donde la gracia de Dios puede fluir. Eso es lo que hace la oración. Cambia el lugar del problema, lo cambia de lo humano a lo divino y pone el problema en la responsabilidad de Dios. Dios es responsable de tu vida. Dios es consistente, Dios es fiel. Dios te ha dicho que todo lo que tú le pidas en el nombre del Señor, Dios te lo da. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Cuando usted ora, usted está diciendo, Señor, yo sé que mi socorro viene de ti. Y usted coge el problema y lo mete en el cuarto del profeta. Eso es lo que usted hace. La mujer cogió a su hijo, lo metió en el cuarto del profeta y se fue directamente donde ella sabía que vivía Eliseo. Interesante, ¿no? Porque eso es lo que usted hace. Cuando usted ora, usted va a donde vive Dios. Usted va al trono de la gracia. La Biblia dice que nos presentemos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro a través del camino ancho, dice, y despejado que Cristo abrió para nosotros. La invitación es de Dios, no es ni siquiera de usted. La iniciativa ya Dios la tomó y dijo, ven, trae tu petición a mi trono de gracia. Esa mujer se dirigió directo a donde estaba el profeta, porque ya sabía que ella tenía que presentar su petición ante el representante de Dios, que en ese caso era Eliseo. Pero ella estaba haciendo en vivo lo que nosotros hacemos virtualmente. Nosotros no vamos ante un trono humano o de un profeta o una persona visualmente confirmable, pero lo hacemos lo mismo por medio del vínculo de Cristo Jesús. Llegamos en espíritu ante el trono mismo de Dios y presentamos nuestra petición delante del Señor. Y todo esto es bien interesante porque esta mujer iba de camino y desde donde estaba el profeta a la distancia, él la vio acercarse. Me imagino que vivía quizás en un lugar más alto y desde lejos, como sucede en los campos, ¿no? Que uno puede ver a la gente a distancia que vienen. Y él la vio a distancia. Mira, ahí viene la mujer sunamita. Y el profeta mandó a su criado a hablar con ella. Y usted recuerda la historia, cuando el criado se le acercó, hola, ¿cómo está? Mira el tiempo, qué bonito, que hay sol hoy, que la temperatura está tan buena. Él le dijo, ¿cómo te va? Bien, lo apartó, siguió directamente donde iba el profeta. Ella no quería hablar con segundos, con sargentos, quería hablar con el general mismo. Lo echó a un lado y eso indica la resolución de esta mujer. Ella tenía una misión y no quería hablar con segundos. Yo creo que es bueno cuando uno le pide a alguien que ore con uno, sea el pastor, sea un diácono, sea un anciano, sea una persona con quien uno confía. Eso es bueno. Pero ¿sabe qué? No hay nada mejor que ir al general mismo. No hay nada como ir directamente a la cepa misma, a la raíz de la bendición y presentar nuestras peticiones delante del trono de Dios. Aprenda a ser una persona de oración. Yo creo en la oración congregacional, yo creo en la administración, todo eso es bello, pero eso no puede ser sustituto para tu propia vida de oración, tu directa relación con Dios. Pelea tus batallas tú mismo, arranca la bendición directamente del trono de la gracia, móntate en el palo y tumba el mango y cómetelo hasta que te corra el jugo por los lados de la boca, come directamente. No comas el pan enlatado ese que viene, ¿no? Tenemos que ir directamente, tenemos que ser gente de oración, de clamor, tener nuestras propias experiencias con Dios directamente. Ella quiso ir directamente donde estaba el profeta y le dijo lo que estaba pasando, que su hijo, mire cómo le dijo ella, le dijo, no te dije que no te jugaras conmigo. Tú me diste un hijo y ahora lo he perdido. Hay que tener autoridad delante de Dios. A mí me encanta la gente que tiene autoridad. ¿Sabe que a Dios no le molesta que usted sea un poquito áspero? Porque eso quiere decir que usted le cree. A Dios le gusta que lo traten con confianza. Si usted está molesto con Dios, vaya y háblele y Él le va a decir, mira, tómate un café y vamos a hablar. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás molesto? Dios no le va a decir, ¿cómo te atreves a hacer de esa manera, etcétera? No, Dios es un Dios campechano, sencillo. Él le gusta que le hablemos como un padre. Si usted está molesto con su padre no le da una bofetada porque le dijo, mira papi, estoy molesto por esto y esto. No, él le dice, ok, mira, me alegro que me lo dijera, no me di cuenta, perdóname, o no, esto fue lo que yo quise decir, o lo que sea. A Dios no le molesta. Ella le dijo, mira, tú me diste un hijo,
jugaste con mis sentimientos y ahora está muerto. De nuevo, es porque la oración es un proceso, es complejo, tiene diferentes piezas. Eliseo mandó a su criado para que fuera y orara por el niño. Y ella le dijo, olvídate, yo no te suelto hasta que tú no vayas tú. Yo quiero que tú vayas y lo ores por él. Tú me lo diste, tú eres responsable. Y el criado se fue inmediatamente, se fue donde estaba el niño y oró y nacarina, nada pasó. Porque no tenía suficiente autoridad. Esto era un asunto de Dios directamente. Y esta mujer en ese momento tuvo más discernimiento que el mismo profeta. Eso es bien interesante también. Ella dijo, no, yo de aquí no salgo a menos que tú no vayas conmigo. Y Eliseo tuvo que bajar la cabeza y se fue. Y cuando llegó encontró el espectáculo que el criado no había podido hacer nada. Y entonces tú sabes la historia. Eliseo se encerró con el niño y se posó, oró por el niño, nada pasó. Yo no sé, ahora no tengo la historia clara porque esto me lo puso el Señor ahora mismo esta mañana. El caso fue que, sí, yo sé, pero hubo un proceso. Lo que quiero decir es que el niño no resucitó inmediatamente. Él tuvo que insistir varias veces y finalmente el Señor le dio sabiduría y dijo, pósate sobre el niño y pon tus manos sobre sus manos, tu boca sobre su boca, tu cara, tu cuerpo sobre su cuerpo. Las acciones proféticas son bien importantes a veces en la oración. Hay cosas que uno hace. Cuando nosotros nos arrodillamos, por ejemplo, eso es una acción profética. Si usted se arrodilla, usted está humillándose delante de Dios y está poniéndose en una posición de fragilidad y de humildad y de recibir. Cuando usted levanta sus manos, usted está levantando sus manos hacia el Señor y diciendo, Padre, están vacías mis manos, necesito. Viene de ti mi socorro. Cuando usted mira hacia arriba, cuando usted cierra los ojos, está metiéndose dentro de sí mismo para tener intimidad en el lugar santísimo con Dios. Las acciones proféticas son muy importantes. Hay veces que si usted está deprimido, lo mejor que usted puede hacer es cómprese un traje nuevo y póngaselo de etiqueta para desterrar la depresión. No se busque un traje ahí todo viejo y que no le quede bien. No, hermanita, cómprese un perfumito nuevo, un pintalabio fresco, vístase lo mejor que usted pueda y tírele una piedra al diablo mismo y diga, mira, sáquele la lengua, mire qué bonita me veo, ¿verdad? No tienes poder sobre mi vida. Adore al Señor. Declare la bendición de Dios sobre su vida. Haga lo contrario de lo que el diablo quiere que usted haga. Si hay pobreza, dele al Señor más, para que el diablo se moleste más y que venga la bendición sobre su vida. Hay que hacer lo contrario de lo que el diablo quiere que tú hagas muchas veces. Tú tienes que hacerlo en el espíritu, como una piedra que tú le tiras directamente en medio de los dos ojos. Y así hizo Eliseo, se puso sobre el niño en una acción profética, transfiriendo la vida y el poder que había en él a ese cuerpo muerto. Como a veces nuestras peticiones están muertas, ya no hay vida en ellas, no hay esperanza, no hay posibilidad de que haya un cambio. Y así muchas veces hay cosas que dijimos, ya, mira, olvídate, ya voy a dejar de orar por eso. A veces Dios le gusta llevarnos al punto de cero y de desesperación, cuando solamente una respuesta de Él es lo único que puede sacarnos del atolladero. Y a veces, como digo, hay luchas espirituales. A veces se necesita darle a la manigueta 2 o 3 veces para que finalmente el motor prenda. Y así tuvo que hacer Eliseo. Resucitar un muerto no es cualquier cosa, ¿sabe? Pero finalmente él oró por el niño y el niño estornudó como en una señal de vida. Entró aire a su espíritu, a sus pulmones, y el niño resucitó. Y Eliseo cogió al niño de la mano, abrió la puerta y le dijo, ahí está tu hijo. Y la mujer tranquilita se fue de nuevo a vivir su vida. ¡Qué bendición, hermanos! Porque cuando nosotros oramos, clamamos, vivimos en integridad delante de Dios, usamos de las armas de la fe, no hay problema, no hay dificultad, no hay tragedia, no hay pérdida que Dios no pueda componer en alguna manera. Pero Dios en este día te dice, sé persistente, sigue tocando a mi puerta, ora como respiras, ora como tu corazón late dentro de ti.
persistentemente, regularmente, confiadamente, y haz lo que te venga a la mano, en lo que viene la gran bendición que yo tengo para tu vida. Amén. Y mientras tanto, levante sus manos al Señor. Póngase de pie. Y si se siente deprimido, triste, si hay alguna situación que está aquejando su vida, no deje que eso lo destruya ni que mate su ánimo y su gozo por el Señor. Siga sirviendo al Señor y déle la mejor alabanza y la mejor ofrenda de sacrificio al Señor, y deje lo demás a Él. Él sabrá cuándo responde, cuándo contesta, cómo contesta. Su tarea es presentar sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Esa es su asignación. No esté cuestionando más allá. Esa es su responsabilidad. La responsabilidad de Dios es responderle en el momento en que Dios quiere, en la manera en que Dios quiere. Pero levante sus manos, que sean manos siempre levantadas al Señor. Mientras venga la respuesta a la necesidad, nosotros no dejaremos de clamar al Señor y de levantar nuestras manos a Él. Gracias, Señor.